Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro miércoles de SNA, el mejor día de la semana, los miércoles de SNA. Madre mía, hemos vuelto. Hoy por la tarde hicimos hemos puesto un directo hablando del diafragma, que está en nuestro canal de YouTube ya. Y luego ahora vamos a hablar de estas relaciones trigémino-vagales que tanto nos importan para obtener mejores elementos de modulación, para obtener mejores sistemas de regulación de la respuesta autonómica. Hay una foto más que me gustaría. A ver, aquí. Puede ser este, puede ser esta aquí también. Vamos a ver. Esta aquí. Pom. Y esta otra aquí también. Vamos a poner aquí a ver si me da tiempo de enseñarles foto. Dos ya las tengo aquí y me falta una más. Aquí está una y la otra. Y hoy vamos a hablar entonces, ya en plan calentamiento, porque en la semana que viene tenemos nuestra jornada de anatomía clínica del nervio vago, como ya lo sabéis, el martes, miércoles, jueves de la semana que viene. Si no estás suscrito, escribe aquí abajo anatomía y te enviamos el enlace para que puedas participar. Y ya en plan calentamiento, esta semana vamos hablando de otros temas que están relacionados a la regulación del sistema autónomo y que todavía son importantes para la práctica clínica. Cuando yo participo de un grupo, por ejemplo, este es un movimiento que estamos haciendo desde el Congreso de Buenos Aires, que estamos generando un movimiento que es se llama más allá de músculos y articulaciones, ¿no? Tenemos mucho más que contribuir, mucho más que sumar a nuestros pacientes si somos capaces de pensar mucho más allá de músculos y articulaciones. Y fijaros qué interesante, yo participo de un grupo, es un grupo de fisioterapeutas de Brasil. No es que todos trabajen con sistema gastrointestinal, pero todos preguntan algo del sistema gastrointestinal. Unos pocos entienden algo de lo que es el abordaje gastrointestinal. Muchos curiosos, pero pocos entendidos del tema. Y uno de los puntos que se está debatiendo ahí, por ejemplo, es el tema dolor neuropático, por ejemplo. Un paciente que pasó por una cirugía, luego una cirugía para dolor lumbar, luego pasó por una segunda cirugía para dolor lumbar, porque la primera no resolvió el tema, empeoró desde la primera cirugía, luego hizo la segunda, empeoró aún más el caso clínico y luego se hizo un implante de un electroestimulador medular. Okay. Y luego, a través del implante, después del implante del electroestimulador, lo que pasó es que este paciente empieza a desarrollar taquicardias, empieza a desarrollar niebla mental, empieza a desarrollar fatiga, empieza a desarrollar
ansiedad. Y luego vino la pregunta en el grupo, ¿eso puede ser por el electroestimulador? Y un 90% de las personas empieza a decir que no puede ser, el cirujano dice que no. Y nosotros sabemos que sí, que puede. Porque una búsqueda breve por la literatura científica ya vas a encontrar relatos de caso, obviamente, ¿no? Una búsqueda breve por casos clínicos, por casos mal adaptados al electroestimulador medular, ya ves que sí, que es posible, obvio que es posible, son signos autonómicos. La mayor tasa de disfunciones autonómicas secundarias es postquirúrgica, es decir, solamente el hecho de haber hecho la cirugía ya es un punto que le pone en riesgo. El hecho de haber hecho 2 cirugías ya le pone en riesgo. El hecho de tener dolor neuropático crónico mal adaptado ya es un riesgo. Es un paciente que no se adaptó, se insensibilizó, ya es un riesgo. Y aún más, si le pones un implante y empieza a descompensar, pues es otro riesgo, obvio que puede, ¿no? Aunque no sea la norma. Entonces, fijaros, la gente sigue pensando en el sistema autónomo como un sistema de respuesta y no sabe muy bien por qué mirar al sistema autónomo. Oye, descompensó por el efecto del electroestimulador. Probablemente descompensó por el efecto del electroestimulador porque el electroestimulador está generando mucha información interoceptiva y el sistema está procesando esto de otra manera, de una forma alternativa. Pero un 90% ya sale clavando que no produce cambios. Entonces, y nosotros sabemos que sí. Entonces, cuando vamos más allá de músculos y articulaciones, empezamos a entender mejor cómo abordar los pacientes, los casos clínicos complejos que de verdad tenemos ahí en la consulta, que son poco responsivos a la terapia convencional, que son casos clínicos que tienen más dificultad de adaptarse y que necesitan un fisioterapeuta, un osteópata, un quiropráctico, un médico, un nutricionista, un psicólogo, un dentista que sepa mirar más allá de lo que es obvio, porque lo que es obvio le falló, la cirugía le ha fallado, ¿no? A esto llamamos la mirada del águila. Y entonces he propuesto un poco el tema de hoy, que es hablar de esta relación del diafragma, hablar de la relación del sistema gastrointestinal y hablar de la relación de los músculos de la masticación, el massetero, el temporal y todo esto. Justo para empezar a calentar los motores, empezar a calentar nuestro razonamiento clínico, más allá de músculos y articulaciones, para poder de verdad contribuir con estos pacientes de una forma más efectiva. Yo diría de una forma más rápida, de una forma más eficiente, de una forma más completa. Sabiendo que si no me gusta la respuesta, lo que yo tengo que buscar cambiar es la pregunta y no la respuesta en sí misma. Hola Lili, buenas tardes para ti. Tenemos 7 horas menos ahí en Colombia, ¿verdad? Final de noviembre estoy en Colombia. Por cierto, estamos principio de noviembre en Santiago de Chile, luego Buenos Aires, luego en la penúltima semana de noviembre Colombia y luego la última semana de noviembre Brasil, ¿verdad? Entonces, espero que todo bien por ahí. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esta relación del sistema gastrointestinal, esta relación del diafragma, esta relación de los músculos de la masticación. Y vamos a trabajar no solamente el razonamiento clínico, pero vamos a trabajar posibles elementos que puedan estar influyendo en tu respuesta simpato-vagal, ¿okay? O en la respuesta simpato-vagal de tu paciente. Entonces vamos a imaginar, vamos a crear un escenario más clásico. Una persona que sufra con trastorno temporomandibular. ¿Okay? Trastorno temporomandibular, tal cual, el trastorno temporomandibular que sea, lo eliges tú el trastorno. Ahí.
Es un evento ya conocido en la literatura científica, es común, ya es un dato conocido de la literatura científica. Si yo os enseño aquí la cantidad de papers que estuve leyendo hoy, es que yo me engancho en un paper y luego me quedo y empiezo a abrir otro y otro y otro y otro y otro y otro, y otro. Pero si tú tienes pacientes en clínica que tienen trastornos temporomandibulares, puede ser dolor orofacial, puede ser bruxismo, puede ser alguna otra condición, uno de los primeros elementos en la anamnesis, en el checklist de preguntas que tienes que hacer para tu paciente, va en dirección al sistema gastrointestinal. Bueno, hay un montón de cosas que podrías estar preguntando respecto al sistema gastrointestinal de este paciente para darte cuenta de que a lo mejor lo que se refleja en boca no está en boca. Lo que se refleja en boca eventualmente no está en boca. Entonces, hay un par de eventos gastrointestinales que pueden influir directamente sobre esta respuesta. Y cuando estamos hablando de boca, tienes que darte cuenta de que estamos hablando de inervación, sobre todo inervación trigeminal. Ok. Y cuando estamos hablando de sistema gastrointestinal, es cierto que tenemos una doble vía de inervación. Tenemos la inervación simpática que viene por la médula espinal. Dependiendo del nivel que estemos hablando del sistema gastrointestinal, puede estar entre T5 y L1, dependiendo del nivel que estés hablando, o T5 y L2, con los nervios esplécnico mayor, esplécnico menor, esplécnico imo, esplécnico lumbar. Entonces, depende ahí del nivel que estemos hablando. Esta es una parte de la inervación que va al sistema gastrointestinal y una otra parte de esta inervación que va al sistema gastrointestinal, que yo te diría que es una parte fundamental para la regulación homeostática, es la inervación vagal del tracto gastrointestinal, la inervación vagal del esófago superior, medio, inferior, del estómago, del hígado, del páncreas, de la vesícula biliar, la inervación vagal. Y tenemos que darnos cuenta de que esta inervación que estamos hablando es una inervación que puede comprender dos ramas. Una rama que es la rama sensorial, que es la rama que lleva la información, una rama que es la rama motora, que es la rama que trae la información. Es decir, una rama lleva la información al centro, otra rama trae la información desde el centro a la periferia. ¿Okay? Una es pregunta, la información que sube es una pregunta, la información que baja es una respuesta. ¿Vale? Y entonces cuando hablamos de aferentes del tracto gastrointestinal, estamos hablando sobre todo de aferentes vagales. Cuando estamos hablando de los aferentes reguladores homeostáticos, estamos hablando sobre todo de aferentes vagales. La mayor concentración de receptores vagales subdiafragmáticos está en el estómago y la primera porción del duodeno. ¿Vale? Ok. Y esto es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de signos clínicos gastrointestinales, cuando estamos hablando de elementos gastrointestinales que me puedan hacer sospechar de que este bruxismo que está pasando ahí arriba, o este trastorno temporomandibular, este dolor orofacial que está pasando ahí arriba, son elementos que me pueden hacer sospechar de que esto es una respuesta mal adaptada, esto no es la pregunta en sí misma, el problema no está ahí, la respuesta está. Así que entendiendo esto, la primera pregunta que yo debería dirigir a mi paciente para saber si hay influencia sobre el sistema gastrointestinal que esté afectando su bruxismo es el tema reflujo. Es la primera pregunta. ¿Tienes reflujo? Reflujo gastroesofágico. Y es estar preguntando, pero sabiendo que muchos pacientes puede ser que ni siquiera tengan síntomas de reflujo. Puede ser que esto siga asintomático, simplemente no haya una percepción de reflujo. Esta percepción de reflujo puede transformarse, puede reflejarse de otra forma.
puede reflejarse, por ejemplo, como una quemazón retroesternal. Una quemazón aquí en esta zona retroesternal que no tiene explicación. Es decir, el paciente va al cardiólogo, el cardiólogo hace las pruebas, no sale nada de ahí. Esta quemazón puede ser interpretado incluso como un dolor torácico funcional, que es una disfunción autonómica. Es uno de los signos que puede estar habiendo reflujo, pero el paciente puede ser que no perciba esto como un reflujo. ¿Okay? Otra cosa, un sabor amargo en boca, un sabor agrio en la parte posterior de la garganta. Es un signo que puede apuntarte, es un síntoma, perdón, que puede apuntarte que este paciente puede estar teniendo reflujo y no se ha dado cuenta. Una sensación de un nudo en la garganta, alteración de la voz, alteración del tono de la voz, tos crónica. Todo eso pueden ser elementos que pueden indicar que el paciente está teniendo alteraciones de reflujo gastrointestinal, sin embargo, no se está dando cuenta de que lo está teniendo. Náuseas es una posibilidad, sentir que la comida está atrapada detrás del esternón puede ser un elemento, sensación de ardor puede ser un elemento, ¿ok? Entonces ahí empiezas a tener elementos de que puede ser que esté habiendo reflujo y que esta persona no se dé cuenta de que está habiendo reflujo, ¿ok? Ahí ya puedes buscar estas variantes. Y cuando hablamos de reflujo, sabemos que los pacientes que sufren con reflujo, vamos a poner el reflujo como un síntoma estrella ahí, los pacientes que sufren con reflujo tienen de 3 a 4 veces más riesgo de desarrollar trastornos en la TM, disfunciones, trastornos temporomandibulares, de 3 a 4 veces más riesgo de desarrollar trastornos temporomandibulares. Entonces, fíjate, alteraciones del circuito gastrointestinal, en este caso estamos eligiendo una situación específica, que es el reflujo, y sus posibles variantes. Y si nos recordamos, esta zona de la cual estamos hablando es una zona que posee inervación vagal, sobre todo inervación aferente vagal, y esta alteración del contenido gástrico, esta quemazón que se genera, esta agresión al sistema de mucosas que se genera, lo que empieza a producir es una hiperreactividad del sistema inmune local, ¿okay? Que recibe inervación vagal. ¿Qué pasa con esta información? Esta información va a contactar con los receptores vagales que tenemos ahí en el estómago, o en el duodeno, o en el esófago, y va a enviar esta información hacia arriba a un núcleo que se llama núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario es el principal núcleo visceral que tenemos en el cuerpo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa en esta situación? Lo que pasa es que el circuito trigeminal tiene relaciones importantes con el núcleo del tracto solitario. Entonces, mira, esta información llegó aquí arriba, ¿ok? Está aquí en el estómago, llegó aquí arriba. Cuando esta información llega al núcleo del tracto solitario, que es el núcleo que va a recibir esta información, yo como fisioterapeuta tengo que saberlo, yo como clínico tengo que saber esto, sí o sí. Me daré cuenta de que el circuito trigeminal posee proyecciones a lo que es el núcleo del tracto solitario. Posee proyecciones al núcleo del tracto solitario. ¿Y qué suele pasar cuando hay estas repercusiones gástricas en lo que son los músculos de la masticación, el masetero, el temporal y todo eso? Lo que suele pasar es que hay un aumento de la tasa de disparo
para que estos músculos entren en contracción. ¿Okay? Así que un estímulo que está generando una afectación en un campo vagal, aquí abajo, está generando una información que sube y esta información llegará a campos que comparten información con núcleos trigeminales y estos núcleos trigeminales empiezan a responder de una forma diferente a esta información que está viniendo del tracto gastrointestinal. ¿Qué es lo que percibe el paciente? El trastorno temporomandibular, el aprietón, el diente que va ofreciéndote pistas, señales para que veas, uy, hay signos de bruxismo aquí, hay dolor en esta zona, pero el irritante, en este caso, el irritante no tiene nada que ver con el trigémino. Y entonces empieza a haber un aumento de la tasa de disparo del masetero, un aumento de la tasa de disparo del temporal y todo esto, y empiezo a tener síntomas de boca. Y esto se explica en gran parte, uno, por la alteración del sistema inmune local, que va a producir una hiperreactividad del sistema de mucosas, esa es la parte 1, y 2, por la activación de elementos de toxicidad. Elementos de toxicidad, es decir, si hay una sopa química más proinflamatoria, lo que voy a empezar a producir es una respuesta más proinflamatoria. Además, el aumento de la acidez o del contenido ácido en el estómago lo que suele generar es aumento de la tasa de disparo del masetero y del temporal, empeorando la situación del bruxismo. La acidez estomacal. ¿Okay? Y ahí tenemos lo que llamamos de circuito trigémino vagal o vago trigeminal, que es una información que llega en el vago y que se proyecta a núcleos trigeminales, generando repercusiones en la ATM que de verdad vienen del sistema abdominal. Vale. Y entonces ahí vendría la pregunta, Luis, mira, quiero hacer esta proyección más allá de músculos y articulaciones. Vamos, yo acepto lo que tú me estás proponiendo. Vamos a salir de la caja. Primero, todo esto que tú me estás enseñando, ¿tiene evidencia de que es cierto todo esto que tú me estás diciendo? ¿Quieres ver la evidencia? Bueno, yo no te voy a enseñar toda la evidencia. Toda la evidencia, paper a paper, pero les enseño aquí mi pantalla, por ejemplo. ¿Ves aquí mi pantalla? Aquí la cantidad de papers que estuve leyendo para el día de hoy. ¿Okay? La función gastroesofágica, el control neural, la anatomía y las alteraciones funcionales en la función diafragmática en pacientes con esofagitis, los efectos de la respiración en el reflujo. Esta imagen les voy a enseñar la inervación del circuito gastrointestinal, los efectos del diafragma, los músculos inspiratorios y cómo influyen en la barrera antirreflujo, que es de lo que vamos a hablar ahora, más los efectos de la infusión de ácidos en el estómago sobre la actividad muscular del masetero y la actividad del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Por ahí va. Y otra vez, la acidificación del estómago y el bruxismo. ¿Ok? Y por ahí va. Ves ahí que hay un montón de cosas respecto, aquí de entrenamiento respiratorio, respecto a todo esto. Hay un montón de cosas. El tema no es si hay un montón de cosas. El tema es si somos capaces de integrar esto en nuestra práctica clínica y tenéis que entender esto porque si no, el circuito autonómico se desregula y estarás de por vida buscando. Yo quiero mejorar la actividad vagal, pero si no sabes por qué la actividad vagal está descompensada, pues que no llegarás a ningún lugar. Entonces, cuando hablamos de reflujo, tenemos que pensar en este término que os comenté hace poco, que es este circuito, este sistema de barrera antirreflujo. ¿Estáis apuntando esto? Tenéis que apuntar eso, si no te vas a olvidar. ¿Okay? Barrera antirreflujo.
reflujo. Ok. ¿Cuáles son los principales elementos de la barrera antirreflujo? Los principales elementos de la barrera antirreflujo son dos. Uno de ellos. Apunta esto, fisioterapeuta, médico, odontólogo, psicólogo, ¿qué más? Nutricionista, apunta esto. Los dos principales elementos de la barrera antirreflujo son el esfínter esofágico inferior, y el diafragma crural. Los dos principales elementos reguladores de esta barrera antirreflujo son el esfínter esofágico inferior y, además del esfínter esofágico inferior, el diafragma crural. ¿Ok? Apunta esto. El esfínter esofágico inferior, a ver si tengo una foto aquí que podamos verla bien. El esfínter esofágico inferior, tú lo ves ahí, en esta foto lo ves, el esfínter esofágico inferior. Es este cierre, bueno, ves ahí una tapa del diafragma, otra tapa del diafragma aquí. Aquí en esta zona, en esta misma línea, ahí estará lo que llamamos de esfínter esofágico inferior. ¿Vale? Ahí se localiza el esfínter esofágico inferior. A ver, aquí lo vemos también. Ahí en la foto, lo ves ahí, en esta zona, lo que es el esfínter esofágico inferior. Y hay un otro elemento, que es la crura del diafragma. Es que esto que ves dibujado ahí en tu imagen, ahí en tu foto, esta es una diapositiva que utilicé en el Congreso de Salud Neurofuncional, que hicimos en Buenos Aires este año. Por cierto, ahora a final de año, en noviembre, volvemos a Buenos Aires. ¿Okay? El otro es la crura diafragmática. La crura diafragmática es ahí el cruce, la cruz diafragmática, el cruce de los pilares diafragmáticos. Tenemos el pilar derecho, el pilar izquierdo. Y os habéis dado cuenta que el pilar derecho y el pilar izquierdo van a hacer un hiato que llamamos de hiato esofágico. Esta parte inferior del diafragma, que es la parte crural del diafragma, esta parte es súper importante para esta función de barrera antirreflujo. Ok, entonces, ¿qué significa esto, Luis? Significa lo siguiente: acabas de darle un giro a tu perspectiva clínica. ¿Por qué acabo de darle un giro a mi perspectiva clínica? Porque cuando hablamos de diafragma, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando hablamos de diafragma? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¡Pum! Diafragma. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cuál es la función que el diafragma regula? Venga, cuéntame. Lo primero que te venga a la cabeza, porque yo esté seguro de que has dado una vuelta en tu perspectiva clínica. Solamente con esta información ya has dado una vuelta en tu perspectiva clínica. Cuéntame, ¿cuál es la primera función que te viene a la cabeza cuando hablamos de diafragma? Felizmente, Zico. ¡Perfecto! Respiración. Respiración. Entonces, fíjate. La primera cosa que me viene a la cabeza cuando hablamos de diafragma es respiración. Y es obvio que es respiración porque es lo que está más divulgado, lo que está más difundido. Pero la primera cosa es más intuitiva. ¡Pam! Es como decir, soltero, felicidad, ¡pum! Quiero, ¡pum! Quiero, ok, ¡pum! No, es un poco intuitivo. Esa parte es broma, pero en parte es verdad. Entonces, lo primero que viene a la cabeza de la mayor parte de las personas es la respiración. Ok. Pero fíjate, cuando hablamos del diafragma como respiración, tenemos que considerar el diafragma costal, tenemos que considerar el centro frénico, tenemos que considerar el diafragma crural, y cada una de estas partes a lo mejor tiene una función distinta. A lo mejor cada una de estas partes tiene un papel más allá de lo que es la respiración. Ok. Entonces imagínate lo siguiente. Si estamos diciendo que los dos principales elementos del circuito de cierre de la barrera antirreflujo son el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural, estamos diciendo que lo que importa
lo que importa para esta barrera antirreflujo es que este circuito que incluye estos dos elementos, estos dos componentes, sea un circuito eficiente para poder generar cierre y mantener el cierre. ¿Okay? Generar cierre, plum, y mantener el cierre. Y ahí tú me vas a preguntar, Luis, ¿cuál es el principal elemento modulador de la respuesta del esfínter esofágico inferior? El esfínter esofágico inferior posee, por ejemplo, inervación vagal. ¿Okay? Posee doble inervación. Yo podría decirte posee triple inervación, pero no quiero complicarte la vida. Posee doble inervación. Una inervación vagal, una inervación sistémica. El esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior, la función del vago ahí es relajar el esfínter. Relajar el esfínter. La función del simpático, aumentar la presión sobre el esfínter. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del esfínter esofágico inferior, tiene que estar viniendo ahora mismo a tu cabeza el esfínter esofágico inferior. ¿Quién estimula mejor? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es la función que mejor estimula el cierre del esfínter esofágico inferior? ¿Qué es lo que tiene que venirte a la cabeza? Deglución. Masticación, deglución. Masticación, deglución. ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que este paciente que te llega con trastorno temporomandibular, que es una posibilidad, podemos estar hablando de dolor lumbar, de dolor torácico, de zonas referidas, de dolor torácico funcional, de migraña, podemos estar hablando de un montón de otras cosas, de bloating abdominal, de hiperactividad del sistema de mucosas, pero que nos estamos concentrando aquí arriba. Te estoy diciendo que este paciente que llega con síntomas de reflujo, estos síntomas que hemos comentado antes, o entonces llega con reflujo en sí mismo, perdón, a este paciente en plan clínico ya tiene que venirme otra cosa a la cabeza, que es cómo mastica. Cómo mastica, la velocidad con la cual está masticando, si utiliza los dos lados, si tiene una buena capacidad de deglución, si deglute bien, si tritura los alimentos. Ahí es el primer elemento, porque este elemento es el elemento que va a modular esta actividad del esfínter. El esfínter esofágico inferior es la primera parte que hemos comentado del circuito antibarreras. Ok. Pero habías comentado también que además del esfínter esofágico inferior, tenemos un otro elemento. Este otro elemento, ¿cómo lo llamamos? Diafragma crural. El diafragma crural es este diafragma, a ver si tengo una foto aquí, es este diafragma que tú ves, esta parte inferior que tú ves del diafragma, y el diafragma crural es esta parte, ves ahí una parte blanca y ves ahí el diafragma, esta parte más baja del diafragma, estos pilares, esta fijación, que es la formación de lo que llamamos hiato esofágico. Y esta parte del diafragma crural tiene una doble inervación, fíjate, doble inervación. Esto para algunas personas ya será otro giro total, ¿verdad? Otro giro. ¿Por qué? Porque esta parte, este cierre, esta actividad del diafragma crural posee inervación del frénico, que ya sabemos que posee inervación del frénico, pero también posee inervación motora y sensitiva vagal. Fíjate. También posee aferentes vagales y también posee elementos motores vagales. Una doble inervación en esta zona. Fíjate que es justo en la zona que tiene que controlar el cierre del estómago, entre el estómago y el esófago. ¿Okay? Así que ahí tenemos una doble inervación. Y esta parte, el diafragma crural, esta parte tiene que ver con qué función. Esta parte tiene que ver con qué función. Cuéntame, Fabi. Esta parte con qué tiene que ver, con qué función. Hemos dicho antes, la primera cosa que nos venía a la cabeza, ¿qué era? Esta parte tiene que ver con qué función. Con la respiración.
Esta parte tiene que ver con la respiración. Fíjate qué curioso. Esta parte, el diafragma crural, tiene que ver con la respiración. El esfínter esofágico inferior tiene que ver con la masticación. Entonces tienes que poner ahí preguntas clínicas que estén dirigidas a la deglución, a la masticación, cuál de los dos lados, el sistema de mucosa de la boca y todo eso. Y el otro elemento regulador de este circuito de barrera es la crura del diafragma. Y la crura del diafragma responde principalmente a lo que es el circuito respiratorio. Ok, entonces fíjate, deberíamos, si tengo un paciente que tiene trastornos temporomandibulares, yo debería saber más cosas respecto a su sistema gastrointestinal, más cosas respecto a la calidad de la masticación, la calidad de la salivación, la calidad de la función lingual, la calidad de la deglución. Y también debería saber más respecto al otro elemento de cierre de barrera, que es la crura del diafragma. ¿Quién me va a informar más respecto a la crura del diafragma? Perdón, la respiración. La respiración. Entonces, tengo que saber valorar elementos respiratorios, mecánica ventilatoria, para poder entender mejor cómo el vago está influyendo sobre el trigémino y por qué no es suficiente ponerle una placa al paciente. Cuando lo que está generando el estresor de la ATM, el estresor de los músculos de la masticación, lo que le está generando la irritación, lo que está generando el ruido, no tiene nada que ver con la boca, sino que en la boca está la respuesta. Entonces tengo que incorporar ahí al menos dos elementos que en un primer momento, si no estás muy atento, no tendrían nada que ver. Ruby, si estás ahí, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? Si no estás, todo bien. Es que por la mañana tuve que salir a correr. Estamos ahí en el proyecto Ironmind. Ironmind es para ver si en un año soy capaz de hacer un Ironman. Y hoy tuve que salir a correr con mi amigo Nacho Cedra, mi amigo entrenador, mi fisio. Y es que llovía. Bueno, y si llueve, se moja. Y si se moja, se seca. Vamos, pum. Y luego ya está la garganta. Así que, Ruby, si estás por ahí, me traes un vasito de agua, porfa. Si no estás, no pasa nada. Vamos a sobrevivir. Entonces ya puedes ahí incorporar dos elementos importantes en tu valoración clínica. ¿Ok? Además de todos los otros elementos, de que el reflujo, el trastorno temporomandibular, problemas de ATM, problemas de trigémino en general disparan, por ejemplo, si trabajas con pacientes que sufren con ansiedad, por ejemplo, ya me llegará. Muy bien, muchas gracias. Pacientes que tienen problemas trigeminales, disfunciones trigeminales, son pacientes que tienen una predisposición a tener más depresión, más trastornos del humor, más ansiedad, y todo por las redes corticales, los circuitos de regulación que tenemos ahí arriba, que están vinculados al trigémino. ¿Vale? Entonces, si fueras psicólogo y trabajaras con ansiedad, por ejemplo, igual tendrías que saber esto, porque esto está influyendo directamente sobre la ansiedad. Es una respuesta mal adaptada. Lo que tú tienes que entender es por qué responde mal, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos elementos de regulación que sería importante tener en cuenta. Además de todos los cuidados que se están recomendando ya para el tema reflujo. ¿Okay? Son los cuidados normales que tenemos en la literatura. ¿Okay? Entonces, fíjate, cuando miramos a un estómago que funciona bien, o mejor dicho, un sistema de barreras que funciona bien, estamos hablando de esta imagen que está más aquí abajo, más cerca del borde,
donde ves que hay una cúpula diafragmática que viene para acá, una cúpula diafragmática que viene para acá. Si aquí estuviera el estómago, obvio que está aquí abajo. Si estuviera aquí el estómago, una cúpula diafragmática, otra cúpula diafragmática, y tengo aquí la capacidad de cierre de las cúpulas diafragmáticas. Ahí está el esfínter esofágico inferior, ¿ok? Y por debajo y por detrás de este estómago que está ahí, estaría la crura del diafragma, ¿vale? Y cuando tenemos pacientes que sufren con reflujo, lo que pasa es lo que ves aquí en estas imágenes que están aquí al lado. Lo que pasa es lo que ves ahí en estas imágenes que están justo al lado, que es una modificación del comportamiento del cierre gastrointestinal. ¿Lo ves ahí? ¿Veis aquí en estas imágenes que están de este lado que el sistema es incompetente para poder generar el cierre? Y al ser incompetente para poder generar el cierre, les voy a poner una otra imagen aquí, que esta imagen aquí está bonita. Voy a poner una más aquí, que esta aquí está preciosa. Pum, pum, pum. Esta otra imagen aquí está preciosa, les voy a compartir aquí. Que es esta aquí. ¡Pum! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Entonces, fijaros lo que tenemos ahí. ¿Veis ahí? El esfínter esofágico, ahí el nervio frénico, el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, ves ahí un poquito más abajo, ¿ok? Y ves toda la inervación del vago eferente, del frénico eferente que tenemos ahí, todo esto. Está espectacular la imagen, está súper didáctica, ¿vale? Entonces, cuando tenemos reflujo gastroesofágico funcional, lo que pasa es que este cierre no es un cierre competente. No es un cierre competente. ¿Okay? Y ahí tenemos que empezar a pensar, ok, ¿qué elementos podrían debilitar entonces? Bueno, primero, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la diferencia de comportamiento que tenemos cuando mi paciente tiene esofagitis, cuando tiene gastritis, cuando mi paciente tiene reflujo, respecto al paciente que no tiene reflujo, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento normal? Entonces, por ejemplo, respecto a la respiración, lo que tenemos, cambiar, respecto a la respiración, lo que tenemos es lo siguiente. Cuando inspiramos hondo y hacemos una inspiración forzada, es decir, llenamos el tórax por completo, lo que se espera es que al final de esta inspiración forzada se genere una mayor presión sobre el esfínter esofágico inferior, sobre el diafragma crural, y esta mayor presión es capaz de mantener este cierre y generar una presión en esta zona, en esta junción esófago-gástrica, una presión más alta, más elevada que la presión del estómago, de la presión intragástrica. ¿Okay? Y cuando inspiramos o cuando comemos, lo que pasa es que al final de la inspiración, lo que debería pasar es que hay un cierre más fuerte de esta junción esófago-gástrica, y este cierre no permite el reflujo, de manera que esto es más fuerte que lo que está pasando aquí abajo, la presión intragástrica, ¿vale? ¿Qué pasa con los pacientes que sufren con reflujo? Lo que pasa con los pacientes que sufren con reflujo es que al hacer una inspiración más fuerte, al hacer una inspiración forzada, no son capaces de mantener este aumento de presión en la junción
esófago-gástrica, y como no son capaces de mantener esta presión en la junción esófago-gástrica, lo que pasa es que esto se abre, y cuando se abre, hay una invasión de todos los contenidos del estómago al esófago y una agresión ahí al circuito esofágico, ¿vale? Entonces ahí estamos hablando de la inspiración. Y esto no mantiene la presión. Así que los contenidos abdominales tienen más presión que los contenidos torácicos. Y luego hay un reflujo. Ok. Entonces ahí en estos pacientes, Luis, deberíamos estar mirando, por ejemplo, el circuito ventilatorio. Claro que debería estar mirando el circuito ventilatorio. Y podría ser interesante para este paciente, por ejemplo, que sufre con bruxismo, que tiene reflujo, que tiene trastorno gastroesofágico, tiene reflujo gastroesofágico, podría ser interesante un entrenamiento respiratorio, entrenamiento muscular inspiratorio, pues podría ser interesante, Ok. Con niveles de presión más elevadas, ok, que son presiones más elevadas, hay como 50, 75 milímetros de presión. Vale, entonces ya tengo ahí un elemento. ¿Cómo está esta respiración? Es una respiración muy torácica, es una respiración muy abdominal, es una respiración que en general es una respiración corta, no es muy amplia, no le gusta mucho esta amplitud, y a lo mejor lo que vas a encontrar ahí es una función diafragmática menos eficiente. Ok. Pero sobre todo pasa esto. Por esto vas a ver, por ejemplo, que estos pacientes cuando hacen ejercicios abdominales en el gimnasio o cuando hacen un ejercicio de esfuerzo más intenso, lo que suele pasar es que empiezan a tener signos o síntomas de o eructos, o empiezan a tener más quemazón. Okay. Esta es una afectación que hay. La otra afectación que hay es en una respuesta que tenemos ahí entre la crura diafragmática y el esfínter esofágico inferior, que es la siguiente. No es un movimiento, pero hay una situación ahí en el esófago donde hay una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Esta relajación transitoria del esfínter esofágico inferior suele ocurrir más en la expiración. En el momento expiratorio suele haber más relajación de este esfínter esofágico inferior. Es decir, en la inspiración aumenta el tono, es decir, aumenta el disparo simpático en dirección al esfínter. La expiración, tengo estos episodios transitorios de aumento de la relajación en esta zona. Se llama relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. ¿Vale? ¿Y qué suele pasar con los pacientes que sufren con esta condición respecto a los pacientes controles que tenemos? Es decir, con pacientes que no sufren con reflujo. Es que hay mucho más disparos de la actividad vagal, como la inervación es vagal, la respuesta es vagal, es una actividad vago-vagal, okay, estamos hablando ahí. Muchos de esos pacientes que sufren con reflujo suelen tener más episodios de relajación del esfínter esofágico inferior. Y estos episodios más que vamos teniendo son episodios más largos también, que debilitan la capacidad de cierre y que permiten el reflujo en dirección al esófago, tornando ahí el contenido más ácido todavía. Ok. ¿Y cómo somos capaces de trabajar? Ya hemos visto la otra dirección. El tema inspiratorio es un tema importante. ¿Cómo somos capaces de intervenir sobre esta función de la relajación transitoria que tenemos ahí? A través de ejercicios respiratorios más diafragmáticos.
través de ejercicios respiratorios diafragmáticos. Entonces, por un lado, tienes que trabajar la respiración más dirigida a lo que es fuerza inspiratoria para el cierre del esfínter esofágico superior en el momento de la inspiración, en el momento de comer, y que esto permita una mejor fuerza, un mejor mantenimiento de la presión en esta zona. Y por otro, también tienes que estimular la bajada del diafragma, que el diafragma vaya más hacia abajo, que vaya más hacia el abdomen, para poder disminuir esa tasa de disparo vagal que va a esta zona esofágica, que genera más relajación en esta zona por más veces y por un tiempo más prolongado. Ok. Ok, me interesa. Bien, un ejercicio fácil para eso, bueno, además del circuito respiratorio que tienes que regular, pues, lo primero, ok. Pero además de eso, de la verificación del circuito ventilatorio, 2 ejercicios se pueden hacer que están descritos en la literatura que podrían estar generando mejorías ahí, en este elemento. Uno de ellos es lo siguiente: el paciente está en supino, lo que tiene que hacer estando en supino es subir la cabeza y ponerse mirando a los pies. Este ejercicio está recomendado, según la autora, para pacientes que no tienen problemas cervicales. ¿Okay? Entonces, estar en supino, levantar la cabeza y ponerse mirando a los pies, por ejemplo, por 1 minuto, o lo más cerca de 1 minuto que se pueda, hasta que se pueda llegar a 1 minuto, 3-4 veces con intervalos de 1 minuto entre actividades, entre ejercicios. ¿Okay? Esto es un ejercicio que es lo que produce un aumento de la presión en esta zona, una mejoría de este cierre. El otro ejercicio es estar también en el cúbito supino, pero trabajar como si estuviera haciendo estabilización cervical con ejercicios de flexión cráneo-cervical, que es esto, mentón al pecho y volver como 30 veces. Ok, pon una toallita aquí, pone una toallita ahí detrás del cuello y pide al paciente que haga esto 30 veces. Son 2 ejercicios que están descritos en la literatura. La dosis la regulas tú acorde a lo que tiene tu paciente. Entonces, estos 2 ejercicios, más la regulación del circuito respiratorio, suelen producir buenos cambios. Bueno, podría haber más cosas, podría haber un montón de cosas. Podríamos estar aquí hablando 5 horas de todo esto, pero no es el caso. La semana que viene hay un taller de anatomía clínica del nervio vago. Si no estás suscrito, suscríbete, escribe aquí anatomía para que puedas estar, porque hoy no vamos a estar aquí hablando 5 horas. Bueno, la semana que viene tampoco estaremos 5 horas, pero 2 horitas ya tendremos ahí. Hay otra cosa que podrías recomendar a tu paciente. Sí, por ejemplo, los pacientes que suelen caminar más de 5.000 pasos al día tienen menos reflujo gastroesofágico. Los pacientes que caminan más de 5.000 pasos al día son pacientes que sufren menos con reflujo gastroesofágico. Es decir, caminar menos de 5.000 pasos al día es un factor de riesgo para desarrollar reflujo gastroesofágico. Y ahí mira la bajes, ese es el cambio de perspectiva más allá de músculos y articulaciones que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos interviniendo sobre todo lo que es trastorno temporomandibular, sin trabajar directamente sobre la TM. Todo lo que es trastorno temporomandibular, sin trabajar directamente sobre la TM. Pero Luis, ¿esto me autoriza a no mirar las otras cosas? Pues obvio que no te autoriza a no mirar las otras cosas. Obvio que no te autoriza. Pero hay que cambiar la alimentación. Pues obvio que hay que cambiar la alimentación. Si acabamos de decir que la acidez estomacal cambia la respuesta, pues obvio que hay que trabajar la alimentación. Mi pregunta no es si hay que trabajar la alimentación, porque la alimentación es obvio que hay que trabajar. Partimos del principio de que esto es obvio. ¡Pum! La primera cosa que vas a hacer es vas al gastroenterólogo, vas al digestivo, que es lo que te va a cambiar la alimentación. Ok, ese es el obvio. ¡Pum! Partimos del punto de partida de que esto tú ya lo has hecho. Vale, pero aún así
No me resolvió nada. Porque tú puedes cambiar la alimentación. Pero tu pregunta no es si tengo que cambiar la alimentación. Tu pregunta es, ¿por qué esta persona no se adapta teniendo esta alimentación cuando otras sí se adaptan? Esta es tu pregunta. Porque que no se adapta la persona ya te está diciendo. Tu pregunta no es si no se adapta a la alimentación. Tu pregunta es, ¿por qué el paciente A, que tiene las mismas características que este paciente B, puede comer todo esto y el paciente B no puede? Y el paciente B no puede. Esta es tu pregunta clínica que va a generar el cambio del juego, el cambio del partido. Que hay que cambiar la alimentación, cualquier uno lo hace. Porque esto ya está descrito en la literatura científica, pum, 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 un montón de veces. Ahora, el sistema de regulación neurohumoral de la función esófago-gástrica, esto tú no lo vas a encontrar así de fácil. Esto no lo vas. Esto es lo que marca el cambio del juego. Lo que cambia el partido es el que sabe mirar al sistema preguntándose por qué el bruxismo se está manifestando y por qué no soy capaz de controlarlo, teniendo en cuenta que ya estoy utilizando todo lo que está puesto en la literatura científica como gold standard. Es decir, ya cambié hábitos, ya cambié alimentación, ya subí la cabecera de la cama, ya eliminé los esfuerzos intensos, ya hice esto, pero el circuito sigue sin adaptarse. Ahí está tu cambio de partido, tu cambio de juego. ¿Ok? Porque si no es hacer más de lo mismo, ¿no? Que la alimentación es importante. La alimentación no es importante, la alimentación es fundamental. Fundamental. No es que sea importante. Entonces, ahí lo que tú tienes que añadir es la mirada del águila. Entonces, es posible, si trabajas con algómetro de presión, por ejemplo, yo vengo aquí, aprieto el macetero, plum, ¡ay, me duele! O aquí en el temporal, plum, ¡ay, me duele! Ok, este paciente ya lleva placa, este paciente ya tiene la dieta más o menos regulada, este paciente ya lleva ahí sus inhibidores de bomba de protones, no sé qué, ok. Pero sigue sin funcionar. Ahora, vas ahí abajo, mira esta adaptación, mira la regulación de este circuito, de acuerdo con lo que hemos hablado aquí hoy. Ves que hay cosas que hay que corregir, empiezas a corregir estos elementos, y más que esto, le haces la toma del equilibrio simpatovagal, que lo vamos a ver en la semana que viene, más que esto, le sacas ahí la prueba de equilibrio simpatovagal y corriges esto, pues no es que el paciente te va a querer muchísimo. No, es que tu agenda es que va a explotar de personas que no tienen una buena respuesta, no tienen un buen tratamiento para el tema del reflujo, que a partir de ahí puede ser que empiecen a tener un abordaje más integral, un abordaje más completo, más rápido y más eficiente. Ese es el tema. Y te va a decir, pues increíble que me hayas cambiado el tema del bruxismo generando estos elementos de regulación en la masticación, estos elementos de regulación en la respiración, estos elementos de regulación en el sistema de control neurohumoral de la función gastroesofágica. O sea, te va a llenar la agenda si puedes hacer esto. Porque estás interviniendo donde los demás no saben hacerlo. Ese es el tema. A ver aquí, tengo una fotito aquí, quería ponerla aquí. Pero con los comentarios aquí no logro hacerlo. A ver si desactivar comentarios. Ahora logro hacerlo. Ahora la puedo tocar. Igual no me deja. No, pero la otra. No sé por qué. Bueno, no me deja ampliar la foto otra vez. Bueno, luego le subo a Telegram un par de papers hablando de esto. Entonces, mi pregunta es, ya calentando los motores para la semana que viene,
Puedo empezar a pensar en el diafragma como un elemento protector del sistema de barreras. ¿Sí o no? Puedo empezar a pensar en el diafragma no solamente con su función respiratoria, sino con su función protectora del sistema de barreras. Puedo. Así que en pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales, yo que soy fisio, osteópata, quiropráctico, yo que soy médico, yo que soy odontólogo, yo que soy psicólogo, puedo empezar a pensar que esta mala adaptación del circuito gastrointestinal que me está generando un aumento de producción de citoquinas inflamatorias, este aumento de producción de citoquinas inflamatorias que deja mis músculos de la masticación más reactivos, más sensibilizados y peor que todo esto, me desencadena este comportamiento, estas alteraciones de humor, este comportamiento más como si fuera un sickness behavior, un comportamiento del enfermo. Puedo. ¿Por qué? Porque la barrera ahí está sufriendo agresión, está más inflamado. Está más inflamado. Hay una pérdida de regulación ahí. Va a haber cambios de microbiota, va a haber cambios de un montón de cosas. Imagínate, el sistema no cierra esto. Y si no cierra, sigue la agresión al circuito de barreras. ¿Puedo empezar a pensar en el diafragma como un elemento de cierre de barreras? Puedo. ¿Puedo empezar a pensar en la masticación y en la deglución como elementos de cierre del sistema de barrera? Puedo. Y para esto tengo que sumar otros elementos, aunque mi paciente lo que le está molestando es algo en la boca. Puedo. ¿Por qué? Por las relaciones vago-trigeminales o trigémino-vagales que hemos visto aquí hoy. Ahora, el tema es, no suponemos, probamos. Así que con estos pacientes, más importante que saber mirar estas cosas, aplicar este razonamiento, es saber medir el equilibrio simpato-vagal, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Por esto, si no estás suscrito, pum, escribe aquí anatomía, para que semana que viene estés con nosotros en el martes, miércoles y jueves en la jornada de anatomía clínica del nervio vago, ¿vale? Y un estimulador del vago. ¿Para qué quieres un estimulador del vago, Martín? ¿Para qué quieres un estimulador del vago? Puedes estimular el vago. El vago es un relajante para el esfínter esofágico inferior, por ejemplo. ¿Para qué quieres estimular el vago? ¿O quieres un estimulador vagal para el circuito cardíaco? La pregunta es, ¿para qué quieres esto? Si aumentar la actividad vagal te va a relajar más, tal vez no sea lo más funcional, ¿no? Luego, ese mismo mecanismo puede producir dolores intensos de brazos y hombros. No es probable que este mismo mecanismo genere esto, ¿vale? No es probable. ¿Ok? Muy bien. Las cuclillas ayudarían en este caso. Daria, las cuclillas siempre ayudan, pero la corrección del sistema tiene que ser una corrección activa. Si lo que estamos buscando es generar cambios en las proyecciones abdominotorácicas, va a producir un cambio pasivo, pero luego hay que entrenar el sistema activo. ¿Ok? Teniendo el vago en orden, tenemos bien el organismo. Marta, hay un montón de gente que tiene el vago espectacular y el organismo no está bien. Esto no es así. ¿Vale? Acúfenos puede producir, no es probable. No es probable. ¿Vale? Muy bien. Luego subo 2-3 papers a Telegram para que podáis disfrutar después. En el día 12, ahora en el fin de semana, arranca el SN avanzado. El corazón late fuerte, madre mía. El avanzado siempre es una emoción a la parte. Es otro elemento, ¿no? En el sábado arrancamos con el avanzado. Muy bien, si no estás suscrito, suscríbete aquí abajo, escribe anatomía, te enviamos el enlace. No pierdes nada y aprendes un montón. Luego, en noviembre, vamos a Chile, en orden, Chile, luego vamos a Argentina, luego vamos a Colombia, luego vamos a Brasil. Si no estás suscrito en el presencial, suscríbete, que es espectacular el presencial. Es un equilibrio simpato-vagal, no todo es estimular el vago. Perfecto, Dani, perfecto, qué máquina, ok. La meditación regular sí nos ayudaría. ¿Para qué? ¿Para qué?
te gusta meditar y quieres disfrutar, te ayuda. Si es para regular esto que hemos dicho, mientras estés meditando, masticando y forzando la respiración en las direcciones que hemos dicho, ahí sí, pues si no estás haciendo eso. Ok, muy bien. Ya nos vamos. ¿Cuánto cuesta la parte práctica en pesos colombianos? No tengo ni idea, pero envíanos un mensaje que seguramente mi soporte te va a contestar prontito. ¿Vale? Nos vemos pronto. Semana que viene tenemos encuentro, o si estás en el avanzado, el sábado tenemos encuentro. Nos vemos pronto, un abrazo a todos, un abrazo a todas.